Bienvenidos a este último programa de Entre Vos y Yo por la pantalla de Televisora Regional Unimar. Recién adelantábamos hoy en mi último programa que íbamos a estar charlando un rato con el padre Oscar Piccinini. Lo voy a saludar, Oscar. ¿Cómo estás? Muy buenos días, te iba a decir. Muy buenas noches. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Estás viendo la selección? ¿Cómo juega? Sí, los partidos trato de seguirlos, sí. ¿Sí? Hasta ahora, como son horarios que no coinciden con misa, entonces es como que tengo la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder verlo, ¿no? ¿Sos futbolero o...? No soy tan futbolero, pero sí me gusta seguir a la selección cuando juega, ¿no? ¿Y gritás el gol? No te veo gritando el gol. No, sí, o sea, aunque parezca poco expresivo, pero sí. Aparte, bueno, yo creo que, digo, cuando juega la selección argentina, viste, sí. Uno ahí pone toda la pasión también, ¿no? Sí. ¿Tendrás alguna cábala, Oscar? No, eso no. Bueno, puede suceder o no. Sí, bueno, pero no, en eso no. Pero sí me gusta seguir a la selección cuando juega y bueno, y estos últimos partidos, bueno, con más razón, ¿no? Sí, ojalá les vaya bien a los chicos, y lo que decía recién, que es una selección de mucho respeto, se nota en el juego. Sí, yo creo que bueno, también es bueno ver esos gestos, ¿no?, de parte de, en este caso, de todos los jugadores, ¿no? Por allí, bueno, en algún partido también hubo algunos roces y demás, pero quiero decir, pero hay, me parece que por encima de todo eso está el respeto y demás, inclusive vos ves cuando después que terminan los partidos, cómo se saludan, porque muchos también comparten, digo, después su vida jugando en distintos otros lugares, claro, en otros equipos, coinciden en otros equipos que no sean la de selección de cada uno. Sí, que son compañeros de su equipo. Claro, ¿y sos muy fanático de Messi? ¿Como lo son todos? Mira, ciertamente, bueno, creo que Messi tiene, digo, un don para el fútbol indudablemente muy particular, y uno lo ve en las jugadas que ha tenido, ¿no es cierto?, en estos últimos partidos, ¿no? Pero también me gusta, digo, ver la capacidad también que tiene el equipo de Argentina, ¿no? Como ha jugado, yo te diría en general todos, ¿no? Sí, todos, pero digo, destacar de esta selección lo bien que nos han hecho quedar. Porque hubo selecciones que no ha pasado lo mismo, así que yo destaco esos valores, ¿no? Empezamos más allá del resultado, vuelvo a decir. Estoy viendo las refacciones que hay frente a la iglesia, alrededor de la iglesia, vienen cambios. Estaba mirando recién, cuando bajaba para el canal, lo que es la plaza, y ahora, en un mes, cambia el sentido de la circulación de las calles. ¿Cómo ves todo eso? Y ¿vos crees que esta refacción va a acercar más a la gente a la iglesia? ¿Las va a unir? Mira, yo no creo que dependa de la refacción, ¿no? O sea, sí me parece buena la refacción que se está haciendo, tanto lo que fue, lo que no se ve, que son todo el tema de los desagües pluviales y demás, como todo lo que es ahora, ¿no es cierto?, la reforma de la plazoleta Alberdi y de la plaza en sí, ¿no? Me parece muy lindo cómo está quedando. De hecho, que bueno, como que se integra la plaza igual. Se integra la plaza y se integra todo lo que es, digamos así, la parroquia, porque al desaparecer, entre comillas, digamos así, las calles estas que son como cortadas, queda como más unida, ¿no es cierto?, a la plaza. ¿Por qué se cambió en algún momento? Mira, no recordaba, ni tengo visto eso, que la entrada de la iglesia era la del costado, la de... Por el campanario. O sea, el ingreso de la iglesia fue originariamente por el campanario. Cuando se hace la reforma, que cambia de orientación la iglesia, lo único que queda de la antigua iglesia es el campanario, lo demás se demole todo, y se hace la iglesia con el atrio mirando, digamos, hacia ahora hacia la plazoleta Alberdi, ¿no? Y después, bueno, ahí hubo una reforma que nosotros hicimos antes de todo esto, ¿no? Que era la calle que daba como debajo del atrio, una parte, donde cuando llovía se juntaba todo el agua, ¿no? Entonces, para ingresar era todo un inconveniente. Por eso también se hace la reforma de ese atrio y se amplía también la parte, digamos así, del interior de la iglesia, que tenía como un doble atrio, digamos, el exterior e interior, que no era tan necesario, ¿no? Recordame cuántos años hace que estás acá
Oscar. Yo, si Dios quiere, en marzo de 2023 cumpliría 16 años. ¿En Marco Juárez? En Marco Juárez. ¿Y de sacerdocio? 29 años que cumplí el día 12. ¿Ahora? ¿En diciembre? Sí, el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe. Oh, mira, 29 no sabía. años ya. Bueno, ¿qué pasa con...? Siempre se le pide misa por los nuevos curas, digo, El tema vocacional en estos últimos años ha ido decreciendo, lo cual eso genera también un inconveniente porque al faltar las vocaciones, sacerdotes que fallecen, como nos pasó a nosotros en la diócesis de Villa María, en un año fallecieron 6 sacerdotes, la mayoría de ellos jóvenes, y eso generó indudablemente el faltante de sacerdote en parroquias. De hecho, que hoy en día tenemos varias parroquias en la diócesis de Villa María que no tienen sacerdote, comunidades que son atendidas por un mismo sacerdote, a lo mejor 2 o 3 comunidades, y bueno, eso responde un poco a esta crisis vocacional que tenemos, ¿no? Que se da en estos momentos como fenómeno aquí, en América hablo, ¿no? Pero que en otras partes del mundo ha ido creciendo, por ejemplo, en todo lo que es Asia, por ejemplo, en Vietnam, en India, por ejemplo, han crecido las vocaciones, en África, pero ha decrecido en todo lo que significa, entre comillas, Occidente, crece, ¿no? Claro, que es cultural. Yo creo que hay una influencia de la cultura, digamos así, occidental con todo lo que eso significa, ¿no? Es decir, la crisis vocacional responde también a ciertas situaciones que se han vivido dentro de la Iglesia, que eso también indudablemente que pega muy fuerte, ¿no? Sí, la verdad. Entonces digo, hay como varios factores que intervienen en esto, ¿no? Y bueno, y también la cultura occidental, digo, fuertemente marcada, digo, por el tema del materialismo, la situación, digamos así, del individualismo también, el relativismo que se vive. Entonces todo esto genera indudablemente una influencia en cuanto a la vocación, ¿no? Cáritas también terminaron la casa de Cáritas, está ya funcionando. Y bueno, ¿cuál es Bueno, la Casa de Cáritas fue un proyecto que nace, digamos así, a raíz de la donación que nos hace de su casa Carmen Heredia Sacia, ¿no? Porota, como nosotros la llamamos. La Porota. Bueno, Porota tuvo la generosidad, digo, en vida ella, de donar a la parroquia sus bienes. Sus bienes, que era concretamente esta casa, y después derecho hereditario sobre otra propiedad y demás, pero fundamentalmente esta casa que generó, digamos así, a raíz de esa donación ya una, ¿cómo te diría?, como un proyecto de realizar allí la nueva sede de Cáritas. La propiedad es de la parroquia, indudablemente, porque ella la dona a la parroquia, pero con el usufructo, digamos así, para Cáritas. ¿Por qué? Porque Cáritas contaba con un local muy chiquito, que prácticamente se reducía a un ropero, con todo el inconveniente, porque muchas veces estaba abarrotado, generalmente de donaciones de ropa y demás, que nosotros tratamos de distribuir, ¿no es cierto?, aquí a nivel local, cubriendo las necesidades, pero después mandamos siempre a Chaco, lugar, Formosa, Santiago del Estero, en fin, ¿no? El norte, ¿no? Exacto. Oscar, en el norte hay más necesidad. Y hay muchas necesidades, y bueno, y gracias a Cáritas, que es una red en realidad de caridad, porque nosotros trabajamos aquí, pero por ejemplo, muchas veces hemos mandado a Añatuya, a la diócesis de Añatuya en Santiago del Estero, a Cáritas, y ellos después distribuyen a otras localidades, otros lugares que dependen de ellos, ¿no? Lo hemos hecho al Chaco, lo hemos hecho también a Formosa, al mismo noroeste nuestro, ¿no? Córdoba, donde está la hermana Teresa Varela, que nosotros le hemos enviado también a ella después distribuye allá, ¿no? Y volviendo a esto de la casa va a permitir indudablemente llevar adelante otros proyectos, porque en toda esta refacción y arreglo que se hizo, contamos con espacio, por ejemplo, para dar talleres,
para generar un espacio también para apoyo escolar o para un gabinete psicopedagógico, es decir, todas estas actividades que lamentablemente no las podíamos hacer porque no contábamos con el espacio físico, ¿no? Bueno, ahora ya está, bienvenido sea, y como siempre digo, aquellos que puedan donar no solamente piensen aquí en la parte local, sino que en otros lugares, en el norte, mira. Nosotros también nos tenemos que educar en la caridad, ¿no? Sí. Primero de que no debemos dar lo que nos sobra, sí, ¿no? Claro. Que debemos aprender a ser más generosos a veces compartiendo de lo nuestro, digo, pensando en las necesidades que tienen otros hermanos, ¿no? Y después, bueno, indudablemente Marcos Juárez vive una situación distinta a lo que es el resto, ¿no? A veces quizás no se dimensiona de que estamos en una situación privilegiada, por las condiciones laborales, es decir, hay muchas industrias, el campo en sí, en fin. Entonces digo, que eso no nos prive a nosotros de ser generosos en dar, porque cubriendo las necesidades locales, nosotros tenemos la posibilidad de ayudar a otros lugares, ¿no? Donde a veces inclusive se nos genera el inconveniente para enviar las cosas por el hecho de no contar con recursos, por ejemplo, el transporte. Indudablemente eso tiene un costo y nosotros lo entendemos, ¿no? Claro. Pero a veces Cáritas no tiene a lo mejor los fondos como para decir, pagamos un transporte para llevar esto a tal lugar, ¿no? Se complica, se va a complicar. Por eso hay diversas formas recién hablabas de necesidades. ¿Qué te pasa cuando ves? ¿Qué sensación, qué sentimiento tenés cuando ves la pobreza, la desidia que hay? A ver, la pobreza, digo, tiene como distintas aristas, ¿no? Que me parece que nosotros debemos trabajar como sociedad. A veces cuando se habla de pobreza, nosotros pensamos en la gente que no tiene para comer o no tiene, ¿no es cierto?, una vivienda digna, ¿no? Recursos. Y es mucho más que eso. A veces el hacinamiento, porque al no tener una vivienda digna, están hacinados, están amontonados en una pieza, en condición a veces muy precaria, no hay cloaca, no hay agua, bueno, en fin, ¿no? Y a la vez también todas estas nuevas pobrezas que trae la sociedad de hoy, podríamos decir las nuevas marginalidades, ¿no? La situación de la droga, que aquellos que tienen, digamos así, familiares con adicciones, lo viven también con mucho dolor y con mucha impotencia, porque a veces no tienen los medios o los recursos para poder hacerlos tratar, en un marco a veces donde no hay trabajo, o no se genera ese trabajo también de parte de las autoridades, y eso va generando un montón de limitaciones, ¿no? Inclusive situaciones a veces de abuso, la violencia de género de la cual se habla tanto. La violencia en la familia, en la casa. Que inclusive la violencia trasciende más allá de la violencia a la mujer, que como que hoy en día se la exterioriza más o se la visibiliza, perdón, más. Pero en realidad las situaciones de violencia se vive a nivel general, ¿no? Y esas son las nuevas pobrezas que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Entonces... Pero no hay decisiones políticas para atacar, ¿no? Porque si hubiese decisiones políticas sería un poco más fácil todo. Recién hablabas de adicciones y bueno, entiendo de que cada vez hay más personas con este problema. Bueno, hay menos recursos disponibles desde el área de la salud. Bueno, el tema de la adicción, por ejemplo, digo, hay como diversos aspectos a tratar, ¿no? Desde todo lo que significa la prevención, que no es enseñarle a drogar a los chicos, ¿no? Como muchas veces decía, esto se drogan con esto, con aquello y aquello, ¿no? Bueno, digo, la prevención significa poner a los adolescentes fundamentalmente y yo diría también a los niños, ante lo que significa la droga en cuanto a el daño que genera en la persona, ¿no? ¿Te preocupa? ¿Te preocupó ese tema? Sí, es que de hecho que es un tema... Podrías haber mencionado cualquier otro y sin embargo... No, es que yo creo que es un tema grave que estamos viviendo como sociedad. ¿Y miramos para otro lado como sociedad o estamos...? Mira, se dan como distintas situaciones, ¿no? A veces, digo, el tema de la adicción, ciertas familias tratan de taparlo, disimularlo o pensar a mi hijo, a mi hija esto no le pasa. Que en realidad ese querer tapar genera un mayor problema después, ¿no? Digo, nosotros tenemos que ver que el adicto es un enfermo,
¿no? No es un delincuente, es un enfermo que necesita ser tratado y que nosotros como sociedad indudablemente tenemos que aportar desde la realidad de familia, tratando de acompañar, como así también, digamos así, los entes oficiales que tienen una responsabilidad. La droga existe porque hay una convivencia entre el narcotraficante, ciertos sectores de la política, ciertos sectores de las fuerzas de seguridad, o sea, no voy a meter todo en la bolsa, porque eso sería poco objetivo e injusto, ¿no? Porque hay gente buena, hay gente honesta que trabaja y se preocupa. Pero la droga avanza porque hay una convivencia de ciertos sectores que permiten eso, ¿no? Y después yo creo que también nosotros como sociedad tenemos, como se dice, que tomar el toro por las astas. Es decir, no podemos patear la pelota hacia adelante. Este es un tema que debemos ver hoy y trabajarlo hoy en los distintos sectores, ¿no? Desde la educación, desde la salud, desde lo que significa la acción social, en fin, que no sea solamente un tema que se trata en campaña, ¿no? Porque en campaña política se promete todo, pero lo que pasa que también, a ver, nosotros tenemos que educarnos también como pueblo, ¿no? Digo, a ver, no creerme que el que está en campaña va a cumplir con todo lo que promete. Bueno. Y a veces tenemos que ser más racionales, digo, en ver que esto que me están diciendo es factible o no. Y si lo es, de cómo lo es, ¿no? Entonces, digo, hay gente con muy buena voluntad, hay gente que quiere hacer las cosas bien, ciertamente que sí. Pero también a veces hay esa convivencia que yo les decía que hace de que por eso avance tanto, ¿no? Y después también el silencio. A ver, si yo sé que alguien vende droga, porque, a ver, se sabe igual. Bueno, si los chicos saben dónde comprarla, evidentemente no es muy difícil identificar quién es el que vende. Entonces la gente también tiene que hablar frente a esto, porque lo que hoy no es mi problema puede serlo mañana. Y como sociedad es un problema. Y las consecuencias. Ahora la gente tiene miedo en ese aspecto de hablar. Y hay que vencer el miedo, y yo creo que la mejor forma es que no nos callemos, que hablemos de los problemas que tenemos como sociedad y juntos busquemos las soluciones. Esto no es para que uno o dos se pongan la camiseta y lo trabajen. Como bien dice el dicho, una golondrina no hace primavera, ¿no? Esto debe ser una decisión de la comunidad, de la sociedad. Y nosotros como comunidad trabajarlo, a nivel local, ¿no? Es decir, no irnos hacia afuera, decir, bueno, a ver, ¿cuál es la problemática que tenemos con respecto a esto y cómo hacemos, ¿no? Los chicos necesitan indudablemente que se les haga ver que su futuro se ve truncado frente a una adicción que los mata. Que se podría prevenir y en el caso de una iniciación se podría tratar tranquilamente, ¿no? Uno ha visto y todo también lo que conlleva, ¿no? Porque la adicción hace que los chicos que no tienen los recursos roben porque necesitan el dinero. Roben o maten, porque a veces cuando están drogados y demás pueden cometer cualquier barbaridad. Y cómo destruye su propio futuro y su propia realidad de familia. Como también uno ve cuando el adicto se recupera, cómo recupera, primero la confianza en sí mismo o en sí misma, y a la vez también cómo eso le permite... ¿Estás con el sí mismo misma vos? No, bueno... No me digas. No. Creo que la lengua española es muy amplia y específica. ¿Hablaría la iglesia alguna vez con la E? No. ¿No? Personalmente no. Y creo que me parece que es una barbaridad, sí, a mí contando también. con una lengua tan hermosa, como la lengua española, ¿Se politiza mucho la iglesia, Oscar? ¿Cómo lo ves? Mira, yo te diría que se politizan ciertas personas dentro de la iglesia. La iglesia no tiene que estar politizada, la iglesia lo que tiene que hacer es enseñar una verdad. A ver, de hecho que la iglesia cuenta con esto que se llama la doctrina social de la iglesia, que es, podríamos decir así, como la iluminación que hace la iglesia desde la palabra de Dios, desde la enseñanza, ¿no es cierto?, que tiene, sobre distintos aspectos que hacen a la vida social.
el mundo del trabajo, la educación, la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digo, eso no es politizarse, sino iluminar la realidad del hombre, como se dice, ¿no? En una de las misas te escuché decir, preocupado, obviamente, me gusta esa parte cuando hablas y de la actualidad, ¿no? Y más cuando hablas de la actualidad de nuestra ciudad. Y te escuché decir en una misa que estabas muy preocupado y lamentabas que en un colegio se haya corrido o se haya cambiado de lugar o sacado, no sé si era una imagen de la Virgen y un Cristo que habían hecho los chicos. Pero eso responde, digo, a ver, primero que no hay ninguna resolución del Ministerio de Educación con respecto a ese tema. Pero a ver, debería haberla. ¿O no? ¿Por qué no? No, sí. Bueno, pero voy a esto, digo, el tema de la libertad religiosa, yo creo que las personas que a veces, digo, toman esta resolución, en definitiva, y voy a usar una palabra que quizás suene dura, pero es la correcta, hay ignorancia, son ignorantes, entonces desconocen y por una cuestión ideológica, digamos así, toman decisiones que no corresponden. Sacar una imagen de un colegio, o como en este caso, ¿no es cierto?, que sacaron también un Cristo, digo, es desconocer la tradición propia de ese colegio, de esa institución y de ese lugar. A ver, nosotros tenemos una tradición cristiana, guste o no nos guste, digo, nuestra nación nació con una fe. Es más, muchas veces lo he dicho, si nosotros analizamos cuántos representantes de la Iglesia estaban en la Revolución de Mayo, en la Asamblea del año 13, en la Declaración de la Independencia, cuando se declara la Constitución Nacional y demás, estaba plagado, digo así, de religiosos. Sí. Y eso habla de una convivencia continua, digo, de la Iglesia con el país, con lo que vivía la gente. Sí, bueno, pero el culto religioso está ya en nuestra Constitución. Bueno, pero sin embargo, por ejemplo, yo escuché una vez una periodista de Buenos Aires decir, esto es un país laico. No. Esto no es un país laico. No Primero, preámbulo de la Constitución, artículo segundo de la Constitución, ¿no? Que habla del sostenimiento del culto católico apostólico romano, ¿no? Que el sostenimiento no es una cuestión de sostener económicamente, el sostenimiento significa mantener, digamos así, una creencia y una fe que viene desde los fundamentos de nuestra patria, ¿no? Y desde antes, cuando esto fue, ¿no es cierto?, virreinato del Río de la Plata. Vuelvo al tema del colegio, ¿te pusiste en contacto, hablaste o no? O mira, simplemente lo ves, ¿cómo ves? A ver, muchas veces yo digo en esto... ¿Para qué? No, lo que pasa es lo siguiente, a veces digo, es como que tiene que estar el cura en todo. Y voy a decir, me parece como una mirada muy clericalista. A ver, en ese colegio, pregunto, ¿no hay docentes cristianos? ¿No hay padres cristianos? ¿No hay alumnos que son cristianos? Es decir, esto se tiene que manifestar desde el mismo colegio. Es más, yo no recuerdo bien, pero esa imagen de la Virgen que estaba allí, la habían llevado prácticamente cuando se inauguró el colegio, en la época del padre Luque. Qué triste. Entonces, bueno, es como cuando, por ejemplo, en Italia quisieron sacar las imágenes, en un momento los comunistas quisieron sacar todas las imágenes religiosas de la vía pública. ¿Qué hizo el gobierno? Dijo, esto no se va a hacer porque es parte de nuestra cultura. Y es lo que nosotros tenemos que entender, que esto es parte de la cultura. Profeses o no la fe cristiana, aprender a respetar la tradición y la cultura, y en todo caso la creencia de los que somos cristianos. Lo cual no significa de que yo no tenga que respetar también la creencia de los demás. Claro. Ahora, que 2 o 3 me quieran imponer una ideología por encima de lo que la mayoría profesa, me parece que es un abuso. ¿Hablas con los pastores de Marco Juárez? Hemos tenido momentos así de encuentro, inclusive yo no me acuerdo cuánto hace, pero debe ser antes de la pandemia fue, hicimos un festival para trabajar juntos, para ayudar en ese momento los merenderos y demás, y los comedores, ¿no? Que se hizo un encuentro tipo festival aquí frente a la plaza, ¿no?
en el predio allí del ferrocarril. Y bueno, fue con este sentido de unificar esfuerzo y trabajo para ayudar a los que necesitan, ¿no? Recién te hablaba de misa y digo, ¿misa? ¿Cada cuánto se repite una misma misa o una misma lectura? Porque fíjate que que voy y siempre distinta, ¿no? Nosotros tenemos siempre se lee la palabra. Un ciclo que se llama de 3 años, que le llamamos así, ciclo A, B y C. En esos 3 años, si uno todos los días lee las lecturas de la misa, recorre casi, te diría, toda la palabra de Dios, toda la Biblia. Es decir, en esos 3 años está contenida en cada misa las lecturas de la Sagrada Escritura, en general hablo, ¿no? Por supuesto, no todo, pero casi todo. Cada 3 años se debería... Vuelve nuevamente, por ejemplo, nosotros terminamos... Pero vos cuando organizás la misa, ¿ya sabés lo que vas a leer? ¿Qué sí, sigue? Por supuesto. No, pregunto desde la ignorancia. Normalmente uno prepara también, la homilía supone una preparación previa. Entonces decir, bueno, el domingo viene tal lectura y demás, me siento, ¿no es cierto?, a ver las lecturas, hacer todo una preparación usando los medios, digo, que la Iglesia te brinda, como puede ser escrito de los padres de la Iglesia, de algún santo, o la doctrina misma de la Iglesia, el magisterio, en fin. Es como que si vos querés enriquecer la homilía, tenés un montón de medios o recursos, ¿no? Inclusive muchas veces las encíclicas, las cartas, ¿no es cierto?, que se escriben, iluminando distintas realidades, ¿no? Oscar, ¿y se acerca más gente a la iglesia o a misa? Depende, por ejemplo, ahora que estamos en esta fecha que se acerca la celebración de la Navidad, ¿empieza a concurrir más gente? Y hay momentos en la vida de la iglesia como que convoca más a la comunidad. Las grandes fiestas como puede ser Navidad, la Pascua o la Semana Santa en general, las patronales, son como momentos, digamos así, que congregan más a la comunidad, o inclusive las celebraciones particulares que tenemos, como puede ser, ¿no es cierto?, por ejemplo, las comuniones o las confirmaciones. Claro, ¿no? Qué linda que es ver la familia. Eso se acerca más a la familia y demás. Lo que pasa es que a veces es como que participan de estos momentos y después mucha gente o no tienen la práctica o el hábito, ¿no? El hábito, yo siempre digo, la misa no es una obligación, la misa es una necesidad. ¿Por qué voy a misa? Y porque necesito alimentar mi alma desde la palabra, que como yo muchas veces le digo, más allá de lo que el sacerdote pueda decir en su homilía, esa palabra que fue proclamada tiene siempre un mensaje personal. Es como que Dios personalmente algo me está diciendo. Por eso uno debe ir con esa disposición de corazón para querer escuchar lo que hoy Dios me quiere decir o qué situación de mi vida me quiere iluminar. Y por otro lado, digo, el hecho de poder encontrarme con esa presencia de Cristo en la Eucaristía, que aun cuando no pueda comulgar, digo, igual no dejo de tener esa posibilidad de encontrarme con Él, ¿no? Por eso la misa es una necesidad, como debo sentarme a la mesa todos los días para alimentarme y para poder tener vida, necesito de ese encuentro semanal. Para mí es un momento de meditación. A veces me aburro, a veces hay misas que me gustan más, hay misas que me gustan menos, pero es un momento donde medito, me quedo en silencio y escucho, rezo, obviamente. Pero es un hábito, es un lindo momento. Sí, no, y aparte de esto que yo decía, la necesidad de alimentarme. Y escuchar qué me quiere transmitir la palabra de Dios. Digo, el hombre sigue con la arrogancia de buscar el misterio de la creación de Dios, ¿no? Mira, lo que pasa es que muchas veces... Porque lo siguen investigando, lo siguen. Yo creo que en eso... A ver, no tiene, mira, en esto yo te digo lo siguiente. No está mal de que uno tenga la duda. El problema está cuando me quedo con la duda y no busco descubrir la verdad. ¿Dudaste alguna vez en 29? En cuestiones de fe no. En cuestiones de fe no. ¿En qué cuestiones? A veces digo, quizás más en la respuesta que uno puede dar a lo que Dios me pide, ¿me entendés? Pero no en tanto a cuanto a la existencia de Dios o de pronto, ¿no es cierto?, a las verdades de fe en las cuales uno cree, ¿no?, como cristiano. Tomá, digo, el credo,
¿no? Como oración y cada una de esas verdades. Creo que es importante, digo, de que uno no se quede con la duda y busque sondear y conocer la verdad, ¿no? Cuando yo cuestiono la fe, como pasa, hay gente que por allí cuestiona ciertas cosas de la fe o de la iglesia y demás, pero vive en ese cuestionamiento, pero no busca la respuesta, no busca con honestidad conocer la verdad, es como que eso te estanca y no te permite a vos crecer y desarrollarte también, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, digo, tener la honestidad intelectual de buscar la verdad. Si uno la busca... Por ese lugar, ese es el fundamento que me decís, que la sigan buscando a la obra de la creación de Dios. Pero lo que pasa, digo, a ver, nosotros que, digo, vos viste que se enseña inclusive en los colegios ciertas teorías sobre la creación. Digo, también nosotros como cristianos podemos dar razones, como se dice, de nuestra fe y de nuestras creencias. Entonces no es que la cuestión de fe está como tirada de los pelos, porque el mismo Dios, digamos así, de la fe es el mismo Dios creador de todas las cosas. Entonces no hay una oposición entre razón y fe, son dos cosas que se complementan. Ahí está donde también uno tiene que entender que el único método para demostrar la existencia de algo no es el método científico. Por eso existen otros métodos, como es el método filosófico, o como es el método teológico, para demostrar en este caso la existencia de Dios. Digo, cuando nosotros tenemos honestidad intelectual, no nos quedamos, por eso digo, simplemente en una cuestión de capricho o de duda, sino que buscamos conocer y sondear esa verdad. Y además de la Biblia, ¿qué lees? Mira, yo soy de leer, a ver, no solamente digo todo lo relacionado a la fe, ¿no? Como puede ser desde vida de santo o escrito de los santos, que hay un montón, o doctrina de la iglesia, o las distintas encíclicas, cartas, a veces también digo uno vuelve sobre escritos teológicos o filosóficos, sino que también digo me gusta mucho también leer sobre historia o leer sobre cómo es geografía o de pronto, ¿no es cierto?, sobre actualidad social o sobre política. Creo que hoy en día digo nosotros también debemos de algún modo buscar ese conocimiento en las distintas áreas, ¿no? ¿Y de filósofos? ¿De quién estás más cerca? ¿A quién? Bueno. Y bueno, indudablemente digo, a ver, si uno toma la filosofía cristiana, uno está más cerca, digo, de todo lo que es la enseñanza tradicional de la Iglesia en cuanto a, por ejemplo, San Agustín, o Santo Tomás de Aquino, o San Buenaventura. ¿Por qué? Porque, bueno, supieron hacer una síntesis, concretamente de Santo Tomás de Aquino, entre esto que hablaba recién yo, entre fe y razón, ¿no? Donde de algún modo él toma como fundamento digamos así, de justificación, como se dice, de las verdades de fe, por ejemplo, Aristóteles, ¿no? Entonces, hay una unión muy grande entre todo lo que significa la filosofía clásica, concretamente la griega, Aristóteles o Platón, con todo lo que es ya la filosofía más cristiana, con San Anselmo, San Agustín, San Buenaventura o Santo Tomás de Aquino. De ahí en más es como que se ha ido desarrollando toda una filosofía y una teología muy unida, ¿no? Oscar, ¿de dónde sale la confesión? ¿De dónde surge que las personas deben confesarse? La confesión es... ¿Querés tomar un poco de agua? No, está bien así. Está bien así. La confesión es el mismo Señor, Jesucristo, quien instituye el sacramento de la confesión, ¿no? Cuando el Señor le dice a los discípulos, aquellos que ustedes le perdonen los pecados les serán perdonados, aquellos que se los retengan les serán retenidos, ¿no? Es decir, la confesión nace por mandato divino, no es una creación como podrían pensar algunos de los hombres o de la iglesia. ¿No es una creación del hombre? No, es una institución divina, digamos así, puesta por el mismo Jesucristo. Fíjate vos, ¿no? Creí que sí. Es como el bautismo, cuando Jesús le dice a los discípulos, vayan por todo el mundo, bauticen a toda la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenle a cumplir lo que yo les he enseñado. Es decir, el mandato nace de Jesucristo, ¿no? de Jesucristo, entonces, de ahí nace Los 7 sacramentos... La confesión. Los 7 sacramentos
son de institución divina. Lo que ha cambiado en el transcurso de la historia son las formas de presentación del sacramento. Como puede ser, ¿no es cierto?, que en vez de confesarte en el patio sentado en una silla, lo haga en un confesionario. Esa es la forma llamarle exterior. Igual vos podés confesar en cualquier lugar. Sí, de hecho que sí. Pero la Iglesia ha puesto, fíjate, un lugar para hacerlo, que es el confesionario. ¿Por qué? Porque eso brinda como dos cosas. Primero, la privacidad, ¿sí? Que el sacerdote no tiene que saber la identidad del penitente. ¿Me entendés? O sea, ¿por qué? Porque lo importante es que el penitente pueda expresar toda su vida interior y todos sus pecados. Claro. Por eso lo que los divide, ¿no? Exacto. Es más, el sacerdote no pregunta nombres. No tiene que preguntar nombre. Porque para la confesión puede ser Juan, Pedro, María o quien sea, no importa. Porque la materia, como se dice de la confesión, ¿cuál es? Los pecados de la persona, no la persona en sí. Y cuando el pecado te sorprende, no estoy hablando de juzgar ni de hacer un juicio de valor, pero cuando, decir, esto es fuerte. Es que en realidad el sacerdote hace un juicio de valor. ¿Por qué? No sé, por eso. Porque, a ver, el sacramento de la confesión, indudablemente que el primer efecto que tiene es la absolución de los pecados, el perdón de los pecados, que el sacerdote no dice, ¿cómo es? Yo en forma personal te absuelvo. Absuelve en nombre de Jesucristo porque actúa en la persona de Jesucristo. Entonces el juicio que hace de valoración el sacerdote no es si vino Judith o vino Juan o quién, sino de lo que confiesa la persona, y hace un juicio de valoración. ¿Para qué? Para poder discernir y ayudarle al penitente a poder superar esa situación. Entonces cuando uno pregunta sobre esa realidad que vive la persona. ¿Me entendés? O sea, sí, perfectamente. Indudablemente que no es lo mismo que una persona venga y plantee de pronto que robó, ¿no es cierto?, a que el sacerdote, simplemente toma eso y se queda ahí, sino que el sacerdote puede preguntar si lo hizo una vez, fueron varias veces, porque también de acuerdo a eso cambia la situación del penitente en cuanto al consejo que le puede dar el sacerdote. Sí, claramente. O, por ejemplo, una persona que te plantea a vos que es golpeada. Claro. Indudablemente que uno tiene que preguntar sobre aspectos de esa situación que vive para ver cómo puede orientar a esa persona. Justamente. Y a veces, no solamente dándole la absolución de sus pecados o el consuelo espiritual, sino también orientándola, como decirle, por ejemplo, mira, por esta situación de violencia, por ejemplo, que tocaba al hecho de violencia. Es necesario que vos te presenta una autoridad para denunciar esta situación, ¿me entendés? O sea, ¿eso lo puede hacer el sacerdote? Claro que sí, porque en definitiva uno lo que tiene que buscar es la integridad de la persona. ¿Y te quedás preocupado cuando llevan situaciones Y hay situaciones que sí, porque, viste, es como que golpean fuerte, ¿no? Pero también uno descubre de que, bueno, uno tiene un límite, porque lo que el sacerdote, recibe en confesión, queda ahí. Queda ahí, no puedes hacer nada más que orientar a la persona. Si haya alguien que te confiese un asesinato. Por eso también, porque a veces, viste, hay como mucha película en esto, ¿no? ¿Por qué? Si a usted le confiesa, por ejemplo, una persona que mató a alguien, y usted, ¿cómo es? Y esa persona no está dispuesta a decir que... también el sacerdote se reserva el derecho a no darle la absolución si la persona no tiene el arrepentimiento. No podés vos ir y decir, denunciarlo. El sacerdote no puede... ¿El secreto de confesión en qué momento se levanta? Hay momentos en que... ¿No? Por eso se habla del sigilo sacramental. El sacerdote no puede dar ni la identidad de la persona que vino a confesarse, ni mucho menos lo que ha dicho en su confesión. Por eso se habla del sigilo sacramental. Por eso yo remarcaba antes lo bueno de esto del confesionario. ¿Por qué? Porque allí se reserva la persona y hasta te protege a vos. Sí, también, pero quiero decir que en esto, la persona tiene su privacidad asegurada. Sí. ¿Me entiendes? Porque el sacerdote tiene que saber quién es el que vino a confesar. Hablamos de Dios, de Jesús, María, divina ella. ¿Y qué pasa con José? José en la historia es
como desdibujado, está... José, digo, es el hombre que hizo mucho silencio, pero habló en sus hechos, ¿no? Si nosotros vamos a la Sagrada Escritura, digo, la figura de José aparece muy poco, lo mismo que María, ¿eh? O sea, la Virgen aparece en ciertos momentos de la vida de Jesús, pero es más lo que hace que lo que dice la Virgen, ¿no? Y la figura de José, digo, bueno, es el padre adoptivo de Jesucristo. Indudablemente que Cristo de José aprendió mucho, aún siendo el Hijo de Dios, todo ese bagaje cultural hasta la profesión de José la recibió Jesús, porque él es el hijo del carpintero, pero él vive también casi 30 años con su padre adoptivo, del cual aprende un oficio. Por eso también digo, la figura de José tiene una relevancia muy grande, ya que él fue el custodio de Jesús y de esa Sagrada Familia. Digo, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, dice, ante la amenaza de que Herodes, ¿no es cierto?, quería matar al niño, dice, José tomó a la madre y al niño y salió de noche, ¿no?, hacia Egipto. La palabra es muy escueta, no detalla mucho, pero nosotros tenemos que pensar lo que significó para ese hombre tener que salir a las corridas de noche hacia una tierra lejana con el niño y con la Virgen, dejándolo todo, porque digo, ir a un lugar para tener que sostener a su familia, no saber dónde iban a estar, bueno, y eso habla de la grandeza de José, ¿no? Es decir, primero de ser un hombre obediente a Dios, indudablemente. Claro que sí. Y por el otro lado, digo, en su sencillez y demás, cómo José supo llevar adelante, digo, la vida de la Sagrada Familia, ¿no? Por eso siempre se lo invoca y se le pide. Pero ¿no? ¿Sí? Sí, o sea, San José tiene en la vida de la Iglesia un lugar muy importante, porque bueno, indudablemente que el hecho de ser el padre adoptivo de Jesús no es menor, digamos así, su lugar, ¿no? Hace poco, voy yendo y viniendo en la... Está bien. Sé que vos me seguís. Hace poco nos llegó la noticia de Villa María, que hubo un montón de casamientos, ¿no? En el registro civil hubo muchos más casamientos que en otros momentos. ¿Se está reivindicando un poco la situación? Se dan este último año, bueno, después de la pandemia fue un parate en todo sentido, sí. ¿No? De hecho que en un momento estaban prohibidas las ceremonias religiosas y demás, pero que fue una barbaridad, ¿eh? O sea, porque creo que hubo allí un abuso, digo, en todo este tema de la pandemia, pero bueno. Pero después hubo como una vuelta y hemos tenido casamientos. Hay épocas, por ejemplo en el verano es como que llama más a la pareja a casarse, ¿no? Pero por ejemplo nosotros este año hemos tenido varios casamientos que veníamos, digo, de una época de poco, casi nada, ¿no? Ojalá. Nada que ver a lo que era antes, ¿eh? Sí. Hoy en día, digo, los chicos o las parejas, ¿no?, pudiéndose casar no lo hacen, porque yo lo veo con los bautismos. Claro, te das cuenta. Vos haces 10 bautismos y a lo mejor uno de esa pareja están casados por iglesia. Y no es que tengan impedimento para poder hacerlo, o sea, lo pueden hacer. Pero eso responde, creo, que a una cuestión cultural y también de desconocimiento. A ver. Porque digo, el sacramento del matrimonio significa poner presencia de Dios en medio de los esposos, ¿no? Cuando hay un verdadero amor que los une como pareja, ese amor, digo, es realzado y es consolidado cuando le dan lugar a Dios en medio de ellos. Entonces digo, cuando se casan por iglesia, ¿qué hacen? Es invitarlo al Señor a caminar juntos, ¿no? Fortaleciendo con su gracia y demás, ¿no es cierto?, esa unión y ese vínculo natural entre el hombre y la mujer. Bueno. Y a la vez también que tiene una consecuencia sobre el bien de los hijos, porque también es cierto que varios casamientos que se han hecho últimamente son regularizaciones, como decimos nosotros, porque ya tienen hijos en común y hace tiempo que están juntos. No, claro que sí. Viven la ceremonia desde otro lugar, a mí me parece bien. Sí, y en otro, a ver, yo a veces se lo planteo, inclusive a algunos que conozco,
le digo, che, llevan 12 años, ya tienen chico y demás, bueno, no sé qué esperan, se aman, pero por supuesto, y bueno, le digo, ¿qué esperan? ¿Y qué te contesta? Y a veces digo, no es una cuestión de adversión hacia el sacramento, sino porque va pasando el tiempo, o a veces va unido a esto de que para casarnos tenemos que hacer todo, como digo yo, el circo, ¿no? ¿Vos sabés que te iba a decir? Bueno, no, que en realidad, lo pueden hacer los esposos tranquilamente. Yo entiendo que a veces a lo mejor le gustaría hacer una fiesta. ¿La iglesia puede casar 2 veces? Por ejemplo, alguien que enviudó, eso... No, a ver, sí. ¿Vos podés dar la bendición? A ver, por ejemplo... Por ejemplo, un matrimonio que se casa en primeras nupcias... Sí. Va a la iglesia, recibe el sacramento. todo, se separa, porque hoy es muy habitual separarse, ojalá no lo sea, pero se separa. Vuelve a formar otra pareja. ¿Por qué no los casan? A ver, la iglesia no tiene la facultad para disolver el vínculo. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando 2 personas, con un hombre y una mujer, se unen en el sacramento del matrimonio y dan el sí, con pleno conocimiento de lo que hacen y plena libertad, se genera lo que se llama el vínculo matrimonial. Ese vínculo lo genera precisamente la decisión de los esposos y la gracia de Dios. Y eso se entiende como un vínculo indisoluble, es decir, no se puede romper cuando, por eso aclaro esto, que un hombre y una mujer lo han generado con plena libertad y pleno conocimiento. ¿Y por qué remarco esto? Porque a veces suele pasar que no se den alguna de las condiciones, o desconocimiento de lo que se hace, o libertad para hacerlo. Un casamiento obligado. Bueno, ¿qué ha pasado? Y sí. Entonces, ¿es válido eso? No. No. La iglesia, cuando da lo que se dice la nulidad, no rompe el vínculo. Lo que dice, aquí no hubo vínculo porque fallaron alguna de estas cosas. Pero para eso hay que probar un montón. Por supuesto, claro que sí. Por eso se hace todo un proceso canónico de nulidad matrimonial. Bueno, pero quedó medio viejo, porque sí. O sea, es un proceso que se tiene que hacer como cuando se hace un juicio que tiene. ¿Y dónde se hace? En el tribunal eclesiástico, que es el que tiene que recepcionar, digamos así, el pedido de uno de los 2 cónyuges, no necesariamente tiene que ser de los 2, para que se determine la nulidad. ¿Y se por ejemplo, yo les digo es causa de nulidad, por ejemplo, que uno de los cónyuges le oculte sabiendo de que es estéril. Es decir, vos te casas con alguien, vos le ocultas que sos estéril, sabiendo, ¿no? Aclaro eso. Sí. Eso es causa de nulidad. ¿Por qué? Porque el matrimonio, uno de los fines del matrimonio es la procreación. Entonces, pero muy distinto que vos lo sepas y se lo digas. Sí. Porque el otro, es decir, el esposo... Ahí, por ejemplo, el que se defiende, yo sabía, a mí me lo dijo. Bueno, no, si lo dijo, el vínculo está, ¿eh? Bueno, pero ahora hay un juicio ahí. Si lo oculta, es ahora, causa ¿cómo de nulidad. demostrar? ¿Quién investiga Bueno, hay todo un proceso que hace el tribunal eclesiástico donde intervienen partes. ¿Y la infidelidad? No, la infidelidad no es causa de nulidad. No. ¿Qué estará pensando? En todo caso, causa de debilidad, pero no de nulidad. No de debilidad. Claro. Lo que pasa es que el tema, pero se me a veces digo, por eso también el tema de la decisión del matrimonio, como yo te decía, supone pleno conocimiento y plena libertad para hacerlo. Es una institución que no, es un sacramento que... Lo que pasa es, ¿sabe? Con el tema de que muchas veces... ¿Pero podés dar la bendición? En realidad no. ¿O no? ¿Va contra...? A ver, lo que pasa es que no se puede bendecir algo que pasa a ser, como te diría, como una especie de simulacro de, ¿me entendés? Que en el fondo es... mentirle a la pareja, ¿me entendés? Pero la pareja lo necesita en ese caso. Bueno, sí, pero lo que pasa, a ver... Pero es muy duro ese. Yo no digo que sea fácil, ¿eh? O sea, y yo entiendo situaciones. Ahora también el sacerdote no puede, como te diría, vender, yo te diría así, espejito y baratija a la gente para no quedar mal. ¿Por qué? Porque en definitiva no le haces un bien, porque no le estás hablando con la verdad.
Lo cual no significa de que uno no se compadezca de ciertas situaciones o no entienda ciertas situaciones. Porque, de hecho, como decíamos antes, 29 años de cura, digo, uno ha conocido un montón de situaciones. Inclusive, a veces, por ejemplo, un caso, este hombre lo deja a su mujer con 3 criaturas, prácticamente seguiditos. El más grande 5, la otra tenía 3 y el otro creo que 1 año. Con el tiempo, bueno, él cría a sus hijos y demás, y con el tiempo conoce a otra mujer. Y bueno, forman un hogar y de hecho que después tuvieron hijos propios entre ellos. Y hoy en día viven felices y tienen una familia bien constituida y demás. Uno indudablemente que entiende, o sea, no se pueden acercar al sacramento, lo cual no significa de que no sean personas realmente responsables en cómo han vivido su fidelidad en esa situación o cómo han criado a sus hijos y con qué valores. Porque inclusive yo lo he escuchado a él hablar de valores sobre el matrimonio y demás a sus propios hijos. Porque, a ver, la situación que vos podés vivir no significa de que eso... ¿cómo te diría? Desmerezca la institución del matrimonio, ¿no? Lo cual, por eso digo, muchas veces uno como cura también entiende de que las situaciones de matrimonio a veces son muy complejas, ¿no? ¿Qué opinión tenés sobre el matrimonio igualitario? Es que en realidad, mira, primero que es una aberración llamarlo matrimonio. Distinto sería una unión civil, ¿no es cierto? Pero la palabra matrimonio tiene toda una connotación, ¿no? Simbólica y de significado. Es decir, el matrimonio significa abierto a la vida, ¿no? A la procreación. Digo, lo otro, digo, que puedan tener derecho a una unión civil, digo, es un derecho en todo caso, lo cual no significa que yo comparte ese tipo de uniones, ¿no? Pero respeto, digo, porque el respeto por la persona tiene que estar por encima, digo, de estas cuestiones, ¿no? Pero tampoco acepto, viste, como que se quiere imponer como algo obligatorio, ¿Es un tema de agenda igual? ¿Es un tema de agenda? Siempre se ha hablado de la Agenda 2030, y la Agenda 2030 es todo esto. La ideología de género, el tema, ¿no es cierto?, del lenguaje inclusivo, el deterioro de las instituciones tradicionales, como puede ser la familia, el matrimonio, inclusive también en el tema educativo, el desplazar la figura de los padres como educadores para que el Estado supla esto, ¿no? Que eso tiene raíces también marxistas, ¿no? Sí. Entonces digo, hay un montón de cosas, o lo que pasó hace poquito, por ejemplo, del Ministerio de Salud, de la ministra de Salud, ¿no es cierto?, por resolución del Ministerio, que los menores, creo que hasta 16 años, que puedan hacerse la vasectomía o la ligadura de trompa sin autorización de los padres. Pero está mal eso. Bueno, pero aparte que es una mutilación, que eso no lo dicen, pero además se supone que son menores de edad y que no tienen pleno conocimiento de las acciones. Yo no sé qué decirte, porque ya no tiene más análisis algunas decisiones pero eso es toda una cuestión ideológica. Para mí es agenda, después el problema lo van a tener el equipo de salud, y así, seguimos. Miren, el tema del control de natalidad y esa conciencia antinatalista, eso se ha venido acentuando todo cada vez más, porque bueno, todo esto que sostiene la Agenda famosa 2030 hablan de la superpoblación, lo cual es una barbaridad decirlo, porque digo, el mundo tiene capacidad de poder alimentar esto y mucho más. Lo que pasa que hay algo que cuesta, que es aprender a distribuir la riqueza más equitativamente. Justamente. Entonces concentrar la riqueza a unos pocos y la mayoría que vive en situación de miseria y de pobreza. ¿Dónde pasás las fiestas, Oscar? Aquí en la comunidad, porque como es fin de semana, así que estaré acá. ¿Y cómo se prepara la iglesia? Bueno, la preparación, nosotros tenemos como una preparación mediata e inmediata. La mediata es todo este tiempo de Adviento, que nos ayuda a nosotros a ir disponiendo el corazón, ¿no?, para recibirlo al Señor en la Navidad. La palabra de Dios, las mismas celebraciones, nos hablan de la necesidad de la conversión del corazón, ¿no? Algo que uno siempre dice, si hay un lugar
donde el Señor quiere estar en nuestra vida, ¿no? En nuestra alma. Entonces el mejor pesebre que le podemos brindar al Señor es mi corazón, es ahí donde quiere estar, ¿no? Entonces esperar la Navidad, esperar la llegada del Señor, es disponer el corazón para poder recibirlo. La Navidad es encuentro con Cristo. Y después vienen todos los demás aderezos, ¿no? La reunión de familia, el compartir la mesa, que no es que esté mal, sino que es necesario ante todo entender de que Navidad significa recibir a Cristo que viene a nosotros, ¿no? Entonces, no hay Navidad sin Cristo. Sí. Es como si yo festejara el cumpleaños de alguien y no está el cumpleañero, ¿no? Claro. Bueno, pero eso que pareciera tan obvio se ha ido perdiendo. Se perdió. Entonces uno lo que trata a veces es de hacer ver, digo, inclusive en las familias, de que bendigan la mesa navideña o que pongan el niño Dios, viste, del pesebre allí en el centro de la mesa. No olvidarnos hablar de que, con los chicos, con los más chiquititos, que no es solamente un momento en donde se recibe el regalo, que hay todo detrás de eso. Lo que pasa es que se ha convertido en la Navidad muchas veces también en una cuestión de marketing y de venta, ¿no? Sí. Por eso la necesidad de volver al fundamento, al valor, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué representa para mí la Navidad? Ante todo, encontrarme con Cristo. No es que esté mal que nos reunamos en familia, que compartamos la mesa, digo, todo eso hace bien y a veces, digo, la familia tiene esa oportunidad de juntarse que a lo mejor en el resto del año no lo puede hacer. Eso está bien. El tema es que no nos olvidemos que el fundamento es Cristo. Bueno, ¿lo pasás acá? ¿Lo pasás solo? No, tengo, aparte de invitaciones, también reunión con familia y todo. Lo cual también es medio complejo porque a veces hay que dividirse, ¿no? Que es el problema que tiene toda la familia. ¿Dónde vamos? ¿Con quién estamos? Bueno, en fin. Mi familia, mis hermanas saben de que yo no me puedo mover, así que... Ya ni te dicen, ¿o? No, porque también entienden, ¿no? Inclusive, por ejemplo, si tenemos días como estos que hemos vivido, con tanto calor, a mí tampoco me da mucha gana. ¿Te pueden visitar ellas igual? Sí, vienen, de hecho, también. Sí, ¿tenía cuántas hermanas? Dos hermanas. Así que tratamos de juntarnos. La quiero muchísimo. Que vino para un año, inclusive me visitó a mí. Sí, Alicia, bueno, es la que más se mueve porque tiene más, como está jubilada, tiene más disposición de tiempo, ¿no? ¿Cómo está Alicia? Bien. En cambio mi hermana es más chica, bueno, con el tema de los chicos y además con su trabajo como docente es más complicado eso, ¿no? Pero todo muy bien. Bueno, así que acá y al día siguiente das misa, la misa Sí, porque es domingo. Es domingo. Lo mismo para fin de año, o sea que... Pero yo la fiesta a veces... ¿Cómo las viví? Las vivo, digo, si yo tuviera que pasar la Navidad solo, no lo viviría, como te diría, como un peso o como algo, digo, con angustia, o con todo lo contrario, porque, digo, ¿cuál es el sentido de la Navidad? Esto que yo decía, ¿no? Recibirlo al Señor. Entonces, es más... Yo soy párroco, tengo que estar en una parroquia, pero digo, si yo estuviera en un monasterio y viviera una Navidad en ese monasterio, lo viviría feliz también. ¿Te sentiste alguna vez solo? No. ¿No? No. Yo creo que la soledad depende, digo, de cómo uno ve su propia vida, ¿no es cierto? Y qué entiende por soledad. Primero que nunca me he sentido solo porque sé que Dios está, ¿no? Sí. Pero además, cuando uno tiene una vocación, como el caso mío, digo, a veces yo necesito estar solo. A veces por allí te dice, no se quede solo, venga a tomar un café, qué sé yo. Y a veces a lo mejor yo a la noche lo que necesito es poner la cabeza en frío, como digo yo, y en silencio. A mí el silencio me hace mucho bien. Es más, puedo estar en casa y no tener prendido el televisor, ni música, ni nada. Estoy en silencio, ¿no? Que eso también es saludable, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, vivimos en una sociedad que hace mucho ruido, digo siempre, ¿no? A veces, es más, podés estar charlando en la mesa con la gente, está el televisor prendido, o los celulares, ¿no es cierto?, los chicos, ese tipo de cosas también hacen mal, ¿no? Es el ritmo de las familias de hoy. Los que estamos solos, estamos más tranquilos. Oscar, bueno, ¿vas a dar la bendición antes de terminar el
programa. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, como siempre te agradezco cada vez que te invitamos a asistir y bueno, que tengas la mejor Navidad con la familia tuya, toda la familia de Marco Juárez, y espero que sea un año mejor porque realmente es para el olvido, mucha tristeza, pero bueno, ¿qué decir? No sé qué decir. Lo que simplemente digo esto, ¿no? La Navidad nos da la oportunidad a nosotros de volver el corazón a Dios. En Él está el fundamento de nuestra vida y de la vida de nuestra familia y también el fundamento de la vida de nuestra patria. Las frustraciones, las divisiones, los odios, responde al egoísmo del hombre. Si nosotros miramos más a Cristo y miramos más concretamente el Evangelio, vamos a encontrar un futuro distinto, ¿no? En lo personal y también como comunidad. Por eso me parece importante también que en esta Navidad no solamente cada uno de nosotros nos planteemos la necesidad de volver el corazón a Dios, sino volver al fundamento. Y el fundamento significa los valores. El respeto por el otro, el respeto también que significa respetar al otro en sus creencias, en sus ideas y descubrir que hay algo más que nos une por encima de las diferencias, ¿no? Entonces, que lo vivimos ahora inclusive en este clima del mundial, ¿no? Ojalá los argentinos tengamos la misma pasión, la misma alegría y la misma unidad para todo como pueblo, como nación, para encontrar un camino juntos, ¿no? Sin divisiones, sin grietas, todas estas cosas que inventan a veces los hombres, pero que tanto mal hacen, ¿no? Así que bueno, yo deseo que en esta Navidad el Señor nos ayude a encontrar el rumbo y fundamentalmente que cada familia reunida pueda sanar las heridas y buscar aquellas cosas que unen por encima de las diferencias, ¿no? Así que bueno, les deseo a todos una feliz Navidad, que el Niño Dios, como tantas veces pedimos, traiga ese don de la paz, ¿no? La paz que significa estar en paz con Dios, en paz con los demás, en paz con el ambiente, con el medio ambiente, en paz con todo el universo, que eso lo trae precisamente la presencia de Cristo, ¿no? Agradecer mucho. Exacto. Así que bueno, y esta bendición la voy a enviar a todos, a todas las familias, y especialmente, bueno, a los que se sienten más solos o que están pasando momentos de dificultades, o inclusive para aquellos que están en momentos de enfermedad, ¿no? Para que encuentren el consuelo y la fortaleza de Dios. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre cada una de nuestras familias y sobre esta comunidad y permanezca para siempre. Amén. Gracias. Gracias a vos. Muy amable, y nos vemos este fin de semana en misa. Hace 2 que ya estoy faltando, pero el calor, tuve la presión muy baja. No tomo asistencia. No, pero a mí me hace bien. Me hace bien, siempre lo digo, pero la presión muy baja, el calor. Sí, bueno, de hecho me contaste que tuviste un golpe de calor. Sí. Gracias a vos y a ustedes, que tengan unas felices fiestas y nos reencontramos el año que viene, mi último programa. Muchas gracias por acompañarme todo el año. Respeten las instituciones, respeten y quieran a los curas, porque son realmente nuestra compañía cuando lo invocamos. Cada vez que estamos al límite siempre lo llamamos, no tiene que ser así. Así que, bueno, momento para acercarse a la fe, a la iglesia, a Dios. Que tengan muy buen año. Nos reencontramos el año que viene, si Dios quiere. ¿Está bien? Gracias, hasta luego. Gracias Eduardo Bagni, gracias Francisco Perfumo, gracias al equipo y a la familia de Televisora Regional Unimar y a ustedes del otro lado. Ya se los agradecí, a todos los que me acompañaron en este año 2022. Que tengan buenas noches.